Pues tenemos un secreto que contaros a todos ustedes. Es el secreto de las tortugas. ¡Un secreto! Bueno, esta canción va para todas las mujeres que hay aquí. ¡Esas manitas arriba! ¡Una sonrisa! Se lo voy a dedicar a Rafa, que esta canción le encanta. ¡Enhorabuena, Rafa! Madre mía, cada vez Ay, cada vez sale peor. Ay. Joseph is the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joseph is the battle of Jericho. Y ya más letras no me sé. Ah, la intro. Cristian, méteme la intro, aunque Cristian nunca me mete la intro, siempre me la autometo yo, porque yo me edito los vídeos, pero bueno. Raneadores, ¿qué tal estáis? No pensaba hacer este vídeo, pero es 19 de diciembre, es el cumpleaños de una persona muy especial que ya en su día tuvo su vídeo, pero bueno, como me gusta repetirme, pues otro vídeo más de feliz cumpleaños Josué. Que para las preguntas que hago los viernes, bueno, ahora los estoy haciendo entre viernes y domingo, pero bueno, para las preguntas que hago por Insta, mi personaje bíblico favorito es Josué porque luchó en la batalla de Jericó. Y ya está, esa es la noticia. Y ya está, y esa es la noticia. Bueno, para contar todas las movidas que voy a contar, hay que remontarse a mi primer año de carrera, que mi mejor amiga de carrera de la ETSI era Lara, que le gustaba Pig Noise y fue la primera persona a la que yo le grabé una canción felicitándola, que como le gustaba Pig Noise, pues le grabé la de Te Entiendo. La cosa es que Lara me presentó a Álvaro de Ancient Slayers, que montamos el grupo Ancient Slayers, que era batería, que son muy amigos. Y luego en segundo conocí a Josué, y en segundo Josué, Álvaro y yo decidimos, vamos a felicitar a Lara por su cumpleaños, y durante 3 años, la friolera de 3 años, todos esos 3 años nos reuníamos ahí los tres y le grabábamos un cover de Pig Noise. ¿Qué tiempos? Pero no estamos aquí para hablar de Lara, eso ya hablaremos el 29 de julio, que cumple el mismo año que Frenando a Fondo, que bueno, felicitaremos a ambos, les felicitaremos a los dos. Ya cuando sea su cumpleaños, pues sí, se la felicitamos. Pero bueno, que la cosa es que fue la primera persona a la que grabé una canción y le felicité por su cumpleaños. Luego eso en el canal de Aymara 91. También he felicitado a Jarvis, a René, a 20.000 veces, a Amen y a todos estos. Y bueno, pero cuando abrí Runner KB, la primera persona a la que felicité por su cumpleaños fue a Josué, ya que el canal se abrió el 3 de diciembre de 2017 y Josué el 19 de diciembre fue la primera persona que tuvo el placer de estrenar la sección de felicitaciones de cumpleaños, que era por allí, por allí va a salir la tarjetita. Seguro que sale por el otro lado, pero bueno, si es sí, es no. Bueno, ya hablé en su día de él. Josué tenía un grupo de música, segunda parte, que se llamaban así en honor a las segundas partes de los juegos estos de fútbol, ¿no? De los partidos de fútbol. Él es del Real Madrid. No sé cuál es su jugador favorito, pero yo espero que sea Raúl, porque Raúl es el mejor jugador del mundo. Y bueno, era mi compañero en la ETSI, tenemos muchas anécdotas. Ya en su día conté casi todo sobre él. Es de un pueblo bueno, sí que me acuerdo, es de Casarrubios del Monte, pero en su día cuando grabé el vídeo no me acordaba del pueblo.
Bueno, todo esto, Josué, feliz cumpleaños, 28 años, qué mayor ya. Joder, hace ya 10 años, bueno, nos conocimos, creo que yo ya tenía 19 y él también. Es que no me acuerdo si en primero ya Mario nos presentó. Yo tengo el recuerdo de que una vez fui a buscar a Rodrigo para que me ayudase con unas movidas de aula web y fui a su clase, que era el M3 de segundo, y Josué andaba por ahí y yo fui con Mario, que Mario era el amigo que teníamos en común, y Josué le tiró a Mario una bola de albal y con tan mala suerte que me dio a mí. Y ese es el primer recuerdo así que yo tengo de Josué. Luego fue a pedirme perdón, que era para Mario la bola de albal. Ya. Ya está, ¿no? Pues cuando digáis... Ladies and gentlemen. Despacio. Bueno, a ver, vamos, anécdotas así de que tenga con Josué, pues... Aparte de eso de que nos reuníamos para grabar las felicitaciones de cumpleaños a Lara, él estaba en la tuna de industriales porque la cosa es que él los viernes tenía ampliación de cálculo y claro, como tenía que quedarse, pues dijo, me apunto a la tuna y así por lo menos tengo algo que hacer entre medias antes de que se haga la clase. Toca la guitarra, el bajo también, ahora tiene otro grupo pero no sé si ya lo sigue teniendo, en comentarios se significará y dirá si lo tiene o no lo tiene. ¡Quiero fallos! A ver. Te entiendo, Big Noise. Desde Toronto a Torrevieja. Desde Toronto. Where are the terms there? Yeah, 1, 2, 3, 4. Y a ver, más cosas así de Josué que pueda decir. Sí, una vez en uno de mis cumpleaños me acuerdo que hizo la coña de para darme el regalo, había un servilletero de estos los servilleteros estos que hay, que se ponen en las mesas de los bares. Pues estábamos en la bolera y hizo la coña de esto para ti, en plan de coña de que era mi regalo, y luego entre el lío y lío el servilletero se me coló dentro de los regalos, o sea que me llevé el servilletero y por ahí anda. No. Bueno, empezamos o... Pasa, hombre. Me está grabando ya. Pero espera que... Oscar, Daniel. Está grabando, está grabando. ¡Hola, Diego! ¡Diego! ¡Ay! ¡Arrabra! ¿Está grabando ya? Sí. ¡No! Venga, chicos. Álvaro, colores. ¡Vamos ya! Sí, cuando imitaba a Gabriela Sansigre, que decía que se parecía a Piqueras. Y luego tenía la coña de cuando antes decía yo lo de feliz y alcohólico fin de semana, que se lo decía Claramunt, pues Josué lo decía con acento como si fuese Gabriela Sansigre la que lo dijese, y era feliz y alcohólico fin de semana. O sea, al final nos fuimos a la batería y saltamos. Sí, claro. Yo no confiaría mucho en esta estructura. Ya, eso. ¿Está grabando ya? Sí, sí. ¡Culo! ¡A Juan! ¡A tú! ¡A la manchame! ¡A tú! No existe. ¡Te entiendo! ¡Toma 74! 1, 2, 3, 4. ¡Toma 24! ¿Cómo has descendido? Antes a 75. 1, 2, 3, 4. Una vez mi madre me llevó a verle a The Tough de Artist Factory en una sala que había en Móstoles,
que él participaba en un concurso con la banda de segunda parte y creo que fue la única vez que vi que los vi actuar, pero guay, no sé, tocaron 5 canciones. Mis favoritas es El Rey de la Pista y Como un sábado cualquiera, pero por el título, porque alguna vez estoy un sábado y digo, como un sábado cualquiera. No sé, Nuestra historia de amor era, digamos, la canción así que más emblemática del grupo. Luces de bolsillo y no sé, Paranoico, pero vamos, mi favorita, El Rey de la Pista. Venimos desde México. ¡México lindo! Pero vamos a ver. Ya, otra vez. Ha salido bien, ¿no? No. Déjala, sigue. No, que luego... No quiero gastar mucho dinero. Que no, luego para buscar una cosa. Me dicen por aquí por realización que ahora vamos a poner 10 horas sin dormir, creo, es 10 horas, ¿no? 10 horas sin dormir, pero no pasa nada, no quiero nadie aquí que me haga estar en casa, no sé, ya te me sabía la de detrás, espera. Indultado, na 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 na. Pagas primero y luego, no, pegas primero y luego te vas por las zancadillas si te sientes superado. Trata de amargar la vida al que está a tu lado. Pisa a los pequeños que pueden, na, 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 na. Vas a ser el dueño de los sueños que has tirado. Si te sientes... Algo así, espera. Es que no me acuerdo, pero era... A ver, era... 10 horas sin dormir, pero no pasa nada, no quiero a nadie aquí que me haga estar en casa indultado, pero sabes que soy yo el que de nuevo te hace temblar o algo así, es que no me acuerdo, pero bueno, ahora pondremos bien el cover. Yo estoy conforme y si estáis más o menos, yo no sé. Sí, vamos a escucharla. Vamos a ver. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribíos, no me seáis como Cristian y ved el vídeo hasta el final. Te llamo, no estás, y es por eso que debo decirte eso. No sé por qué me ha salido esa cantada. ¡Ay!
Venga.